Está grabando. Bien, entonces, bienvenidas todas, especialmente a Jane Caputi, que es nuestra invitada de honor, nuestra invitada especial. Les quiero dar a nombre de Sabina y Lúcidas, que una vez más estamos hilando para traer y hacer visible en el mundo las grandes obras de mujeres escritoras de la libertad femenina, y esta vez una grandiosa como Mary Daly. Continúa. Bien, quisiera agradecer en esta oportunidad nuevamente a Sabina Editorial, a nuestras comadres Carmen Olear y Ana Mañeru, por hacer posible esta traducción del Brujedario y, bueno, anteriormente la autobiografía de Mary Daly, Exórbita, un viaje deslumbrante, junto a nuestra querida, lúcida Carmen Martín Rojas, que en tiempos de marea, sin duda, esto se fue gestando antes que naciéramos. Estábamos predestinadas a este encuentro mágico, para que la obra de Mary Daly fuera posible a través de la mano de Carmen y de las Sabinas. En este hilar que es inagotable, seguiremos sin duda creando, recreando, desmistificando, desenmarañando las palabras, para que la libertad de las mujeres sea posible y la sintamos, la intuyamos. En esta oportunidad, en este lanzamiento virtual que queremos hacer en conjunto con ustedes, nuestras invitadas, tenemos el honor de tener con nosotras, también gracias a la gestión de nuestra Carmen Martín Rojas, tener con nosotras a Jane Caputi. Jane Caputi es profesora de estudios sobre la mujer, género y la sexualidad en la Universidad de Florida. Tiene una obra muy prolífica que incluye documentales sobre pornografía y ecofeminismo, ensayos sobre el feminicidio, la cultura popular y los mitos clásicos. En su último libro, Kal Jurmuta, explora las relaciones entre la violencia masculina y la explotación de la tierra. Jane, compinche de Mary Daly en El Brujedario, hoy nos hablará sobre su relación y el tejido de esta obra. Luego le quiero comentar a las invitadas que de la presentación de Jane, que será traducida al español de manera simultánea, vendrá una presentación de las editoras de Sabina en la voz de nuestra querida bruja Ana Mañeru Méndez y de nuestra lúcida brujeril Andrea Franulich. Esas presentaciones serán en nuestra lengua madre y Jane ya tiene las traducciones al inglés para que las sigamos. Pueden dejar sus comentarios en el chat y esta presentación será grabada para quienes no pudieron estar en vivo y la puedan revisar. Dicho eso, bienvenidas, y Jane, estamos muy ansiosas de oírte. So she speak a lot, but as I say earlier, thank you so much for having you here. I'm very honored, very glad. So welcome, Jane. Okay. So I should speak now, right, Carmen? Yeah, that's it. Okay. Hola, todas. Gracias por invitarme. I met Mary Daly. I was about 18, a student at Boston College, and she was my teacher.
This is a Catholic Jesuit institution. And when I entered in 1970, women were not allowed into the College of Arts and Sciences, where Mary Daly taught in the Department of Theology. But due to feminist activism, it opened the following year. I first heard of Mary Daly through my roommate, who told me that her grandmother warned her that Daly was a witch. I guess this was intended to make us avoid Mary Daly, but it had the opposite effect. In my sophomore year, I went to the theology department to sign up for a class with Daly. I was confronted by a male professor, a snool, who had a stack of books, all by white men, in front of him, saying if I had not read all these books, I could not take her class. This was outright intimidation, and not really true, but unfortunately, I did back down. But the next year, Daly's second book, Beyond God the Father, had come out, and nothing was going to stop me from signing up. Daly's classes were exhilarating politically, emotionally, intellectually, and spiritually. There were Boston College students, but also local feminist and lesbian activists. We read Mary Daly's books along with others, including Rachel Carson, Friedrich Nietzsche, and Herbert Marcuse. I felt utterly alive, challenged as I had never been before, and finally gaining access, as my friend Fran Chelan put it, to my own mind. I wrote papers that Mary found estimable, and after graduation, I continued to take her classes. In 1975, Mary received a Rockefeller grant. Slow down. Yeah, that's okay. That's huge. Okay. So I will try my best. Go ahead. Voy a traducir para que vayamos continuando, pero conocí a Mary Daly cuando Jane Caputi era estudiante en la Universidad de Boston y Daly era su profesora. La Universidad de Boston es una institución católica jesuita y cuando me matriculé en 1970 no se admitían mujeres en la Facultad de Artes y Ciencias, donde Daly daba clase en el Departamento de Teología. Pero gracias al activismo feminista, al año siguiente se admitieron a mujeres en las clases. Escuché hablar de Mary Daly por primera vez a través de mi compañera de cuarto, que me contó que su abuela le había avisado o advertido de que Daly era una bruja. Supongo que era la idea de que la evitáramos, pero tuvo el efecto contrario. En segundo curso, en segundo año, fui al departamento de teología para inscribirme en una clase de Mary Daly. Me tocó enfrentarme a un profesor que tenía delante una pila de libros, todos escritos por hombres blancos, y me dijo que si no me leía todos esos libros, no podría asistir a las clases de Daly. Era una amenaza descarada, y no era cierto, pero me eché para atrás. Pero al año siguiente salió el segundo libro de Daly, Más allá de Dios Padre, y nada iba a impedir que me apuntara. Las clases de Daly eran estimulantes, tanto desde el punto de vista político como emocional, intelectual y espiritual. Había estudiantes de la Universidad de Boston, pero también activistas feministas y lesbianas de toda la zona. Leíamos sus libros y los de otros autores, como Rachel Carson, Nietzsche y Marcuse. Me sentía completamente viva, desafiada como nunca antes, y como dijo mi amiga Fran Chelan, por fin tenía acceso a mi propia mente. Escribí trabajos que Mary consideraba interesantes, y después de graduarme seguí yendo a clases. Gracias, Carmen. In 1975, Mary received a Rockefeller grant to write Gyn Ecology, and she hired me as her research assistant. Looking back, I realized I was a very good assistant, finding and pursuing original pathways, and as Daly would put it, spinning and sparking ideas with her, venturing deeply into the realm of words. Daly and I would meet about 5 times a week, and we would read out loud what she had written that day. And we would talk about it and do what she called idea editing. This was an extraordinary opportunity, one of the most beneficial of my life. En 1975, Mary consiguió la beca Rockefeller para escribir ginecología y me contrató como asistente de investigación. Si miro atrás, entiendo lo buen asistente que yo era, porque encontraba y seguía caminos originales. Y como diría Daly,
creaba y hacía chispear ideas con ella, adentrándome en el reino de las palabras. Con Daily nos reuníamos unas 5 veces por semana y ella leía en voz alta lo que había escrito durante el día y lo comentábamos y hacíamos lo que ella llamaba edición de ideas. Fue una oportunidad extraordinaria, una de las más fructíferas de mi vida. Mary named herself a revolting hag, revolting against patriarchy, and in doing so, she was extraordinarily brave, taking on the Catholic Church, criticizing the priesthood and the Pope for their historical and current misogyny. Totally inspiring. De hecho, Daily se llamaba a sí misma una bruja repulsiva o rebelde, rebelándose contra el patriarcado, y al hacerlo fue extraordinariamente valiente, enfrentándose a la Iglesia Católica, criticando el sacerdocio y al Papa por su misoginia histórica y actual. Fue muy inspiradora. Verdad. Mary and I did not always get along. She was often a contrary and difficult person, demanding, dramatic, and critical. So even though we were sometimes on the outs, Mary would usually get back in touch with me. And in 1984, after the publication of Pure Lust, Mary came out to Nuevo Mexico, where I was teaching, and we took a trip to the Jemez Mountains. There, amidst these profoundly powerful red mountains, she proposed the idea of doing the Wikidary together. I immediately agreed. We shook hands on it. I took a leave from my job as a professor of American Studies at the University of New Mexico, and I traveled to Boston. We wrote a proposal together to Beacon Press, which was accepted, and we set to work. Mary y yo no siempre nos llevábamos bien. Mary suele ser una persona contradictoria y difícil, exigente, dramática y crítica. Así que aunque a veces estamos distanciadas, Mary normalmente volvió a ponerse en contacto conmigo. Y en 1984, tras la publicación de su siguiente libro, Pura Lujuria, Mary vino a Nuevo México, donde yo daba clases, e hicimos un viaje a las montañas de Jemez. Y ahí, en medio de esas montañas rojas tan poderosas, me propuso la idea de hacer juntas el brujedario. Enseguida acepté y nos dimos la mano. Me cogí una excedencia de mi trabajo como profesora de estudios americanos en la Universidad de Nuevo México, y me fui a Boston. Escribimos juntos una propuesta para Bacon Press, la editorial, que fue aprobada y nos pusimos manos a la obra. Our process included first going through all of Mary's books, identifying the words that needed to be included in the Wikidary. Often the words were not fully defined, so we had to create the definitions. We wrote each Wikidary word on an index card and went through the process of definition, while always searching for and conjuring other brand new words to include, some new and some ancient. One such ancient word is gossip, which is usually taken negatively, associated with women talking idly, spreading falsehoods, and trashing each other. But gossip has an ancient and non-patriarchal meaning of a female friend, one who could be human or not. A gossip could be a fate, a fairy, a familiar. Someone with whom you could enter into a space of divine creativity, and you could gossip wisdom from each other and from the stars and the elements. Mary lived with her familiar, Wildcat, and we would coax Wildcat to come and sit on this big unabridged Webster's dictionary and participate in generating the energy that would allow us to be creative. Mary and I took frequent breaks. She lived on a lake, so we would sit under the trees, go swimming, and would walk around, hoping to gossip with the trees, the land, the birds, the turtles, anybody who was out there. Nuestro proceso, después de ir a la editorial y que la aprobaran y tal, nuestro proceso consistía en revisar primero todos los libros de Mary e identificar todas las palabras que debían incluirse en el brujedario. Muchas veces las palabras no estaban bien definidas y teníamos que inventarnos las definiciones.
Entonces escribíamos cada palabra del abecedario en una tarjetita y pasábamos por el proceso de definición, a la vez que buscábamos y conjurábamos otras palabras para incluir algunas nuevas y otras antiguas. Una de esas palabras antiguas es cotilla, que suele tener una connotación negativa, ya que se asocia con mujeres que hablamos despreocupadamente, difundiendo mentiras y criticándonos unas a otras. Pero cotilla tiene un significado antiguo y no patriarcal, de amiga, que puede ser humano o no, una parca, un hada, una pariente, alguien con quien pueda entrar en un espacio de creatividad divina y sabiduría, tanto entre ellas como entre los elementos y las estrellas. Mary vivía con su pariente, gata salvaje, y nosotras la convencíamos para que viniera, la gata, y se sentara sobre el nombre diccionario del Webster, que era un diccionario grande, completo, y participara en la generación de la energía que nos permitía ser creativas. Nos tomábamos mucho descanso. Mary vivía al lado de un lago, así que nos sentábamos bajo los árboles, nos bañábamos y paseábamos con la esperanza de cotillear con la tierra, los árboles y los pájaros, las tortugas o cualquiera que subiera por ahí. Very good. In my experience, Mary Daly was a genius with both a real, material, and mythic presence. I dreamt once that we were invited to dinner with the Fairy Queen, who sat Mary next to her and called her La Duessa. I didn't know what that meant at the time, but someone I told about it informed me that La Duessa was a maligned figure in Edward Spenser, the Englishman's 1590 poem, The Fairy Queen. La Duessa was supposedly a duplicitous hag, but from a feminist lens, La Duessa was the wise and powerful, if sometimes necessarily difficult crone goddess, whom patriarchal mythmakers had made monstrous. En mi experiencia, Mary Daly era una genia y tenía una presencia tanto real como mítica. Una vez soñé que nos invitaban a cenar con la reina de las hadas, que sentó a Mary a su lado y la llamó la Duesa. En aquel momento no sabía lo que significaba, pero alguien a quien le conté el sueño me dijo que la Duesa era un personaje maligno de la obra de Edward Spenser, La Reina de Hadas, de 1590. Se suponía que la Duesa era una bruja embustera, pero desde una perspectiva feminista, la Duesa era la anciana sabia y poderosa, aunque a veces necesariamente complicada, a la que los creadores de mitos patriarcales habían convertido en un monstruo. Mary and I worked together well because we both perceived the world mythically or spiritually, with the commonplace brimming with meaning. We both experience words as alive and speaking to us, not just the other way around. When Mary named the patriarchal system as based in alienation and destruction of women and others, and extending its necrophilic reach into the wasting of nature and earth, I knew I was home intuitively, spiritually, and intellectually. Uh-oh, are we frozen? Carmen? Yes. Oh, we're frozen? Se cayó Carmen. Yes. Vamos a esperar Sí, que vuelva. We wait a little. Yeah. Carmen, I'm so sorry, I lost my connection. But I'm back. But you're back. Yeah, I'm back. So, if you want, so on. I went up to the next paragraph. Mary and I work together well. Ajá, yeah, sure. You want to just do that one? Yeah. Yeah, entonces, supongo que Mary Daly y yo trabajábamos bien, perdón, es que se me cayó internet. Trabajábamos bien juntas porque ambas entendíamos el mundo de una manera mítica, donde lo extraordinario y lo cotidiano estaban llenos de significado. Ambas experimentamos las palabras como algo vivo, que nos hablaban, y no solo al revés. Cuando Mary Daly definió el sistema patriarcal como un sistema basado en la alienación y en la destrucción de las mujeres y de los otros, y que extiende su influencia necrofílica hacia el agotamiento de la naturaleza y la tierra, supe que estaba en casa.
intuitiva, espiritual e intelectualmente. The best way to sum up my experience with Mary Daly is a mythic one. And I'm going to draw upon an old Grimm's Brothers fairy tale, which were gathered from the old wives, from the crones. And these stories can contain deep spiritual knowledge. So this is the story of Frau Trudy. It's an initiation story where a little girl must go see a witch. There are lots of these stories, like The Little Mermaid or The Wizard of Oz. Patriarchy distorts these stories, making the witch not a mentor, but a villain, terribly evil, even someone the girl must kill. But girls do need to go see the witch, not to eliminate, but to become witches ourselves. If you translate that, then I'll tell this story. Yeah, that's right. La mejor manera de resumir mi experiencia con Mary Daly, de forma adecuada, de forma correcta, es una experiencia mítica, inspirada en un antiguo cuento popular de los hermanos Grimm. Está recogido en Cuentos de Vieja y que contiene un profundo conocimiento espiritual. Se llama el cuento La señora Truth y es una historia de iniciación en la que una niña tiene que visitar a una bruja. Hay muchas historias de este tipo, La Sirenita, El Mago de Oz. El patriarcado distorsiona estas historias, convirtiendo a la bruja no en una mentora, sino en una villana, terriblemente malvada, incluso alguien a quien la niña debe matar. Pero la niña necesita ir a ver a la bruja, no para eliminarla, sino para convertirse en ella. Okay, here's the story. Once there was a little girl who was stubborn and insolent and disobeyed her parents. How could she possibly have kept out of trouble? One day she said to her parents, "I've heard so much about Frau Trudy. I think I'll go see her one of these days. They say her house is so strange, with such unusual things in it. And I'm ever so curious." Her parents forbade her to go. "Frau Trudy is a wicked woman. She does godless things. If you go see her, you're not our child anymore." But the child paid no attention to what her parents said and went to see Frau Trudy all the same. When she got to her house in the middle of the forest, Frau Trudy asked her, "Why are you so pale?" "Oh," the girl said, answering, shaking all over, "I saw something that gave me a scare." "What did you see?" "I saw a black man on your stairs." "That was a charcoal burner." There, I saw a green man. He was a hunter. After that, I saw a blood red man. He was a butcher. "Oh, Frau Trudy, I was so afraid. I looked through the window and I didn't see you, but I saw the devil with a fiery head." "Aho," she said, "you saw the witch in her true headdress. I've long been waiting for you and asking for you. You shall burn bright for me." Then she turned the girl into a block of wood and threw it into the fire. And when it blazed, Frau Trudy sat down beside it, warmed herself, and said, "This is indeed burning bright." Okay. Esta es la historia de la señora Trudy. Había una vez una niña, una niñita, que era terca e insolente y desobedecía a su madre y a su padre. ¿Cómo no iba a meterse en problemas? Un día le dijo a su padre: "He oído hablar tanto de la señora Trudy que creo que un día de eso voy a verla. Dicen que su casa es muy extraña, con cosas muy raras, y tengo mucha curiosidad". Los padres le prohibieron ir. La señora Trudy es una mujer impía. Ella hace cosas ajenas a Dios. Si vas a verla, ya no serás nuestra hija. Pero la niña no hizo caso a lo que dijeron sus padres y fue a ver a la señora Trudy, de todas maneras. Cuando llegó a su casa, en medio del bosque, la señora Trudy le preguntó: "¿Por qué estás tan pálida? ¿Qué te pasa?". "Oh", dijo respondiendo, temblando, "vi algo que me asustó". "¿Qué viste?". "Vi un hombre negro en las escaleras". Era un carbonero. "Luego vi un hombre verde". Era un cazador. "Después vi un hombre rojo como la sangre". Era un carnicero. "Oh, señora Trudy, estaba tan asustada. Miré por la ventana y no te vi, pero vi al diablo con una cabeza en llamas". Ella dijo que viste a la bruja con su verdadero tocado. Hace mucho que te esperaba y preguntaba por ti. Arderás con fulgor para mí. Entonces convirtió a la niña en un trozo de madera y la arrojó al fuego. Y cuando ardió, se sentó junto al fuego, se calentó y dijo:
eso sí que es arder con fulgor. Now, you might think this is a story about a bad girl being punished because she didn't obey her God-fearing parents. But this is a patriarchal distortion of a powerful story of female initiation. The witch is wicked, as in Wickedary. She is godless, rejecting the patriarchal God. And the girl is bold and willful, which we should be. She sees things others might miss, including she sees the blazing witch in her true fiery form. The witch, the mentor, has been waiting for the girl and asking for her, not because she needs another block of wood, but because this girl can learn from her, find her true form, her true mind, and burn brightly. The girl can become a witch. We'll do that and then I'll finish. Yeah. Ahora bien, quizás penséis que esta historia trata sobre una niña mala, que es castigada por no obedecer a su padre o a su madre. Pero es una historia, una distorsión patriarcal de una poderosa historia de iniciación femenina. La bruja es impía, es pagana y la niña es atrevida y obstinada. Ven cosas que otros podrían pasar por alto, incluida la bruja en llama en su verdadera forma ardiente. La bruja, la mentora, la ha estado esperando y preguntando por ella, no porque necesite otro trozo de leña, sino porque esa niña puede aprender de ella, encontrar su verdadera forma y brillar con fulgor como una bruja. I think back on how my college roommate's grandmother warned us against Mary Daly as a witch. And she was right. Mary Daly was a witch. And I was lucky enough to be the little girl who went into the forest to see her, right? The witch is the undoer of patriarchy. The witch is the one able to wield those powers of enlightenment and transformation, the fire. So let's all see ourselves as that little girl going to the witch. This can still happen when we read Mary Daly's words. I'm going to cry thinking about it, which is meant to initiate us into being feminists, which according to the Wickedary means being able to, quote, expose the basic model and source of all oppression, patriarchy, and thus open up consciousness to active participation in movement, transcendence, and happiness. My wicked wish is that we all continue to go see and be the witch, that we burn brightly together to end patriarchy, unfolding the possibilities of other ways and other worlds. Gracias. Thank you so much. So, finally, vuelvo a pensar en cómo la abuela de mi compañera de cuarto señalaba a Mary Daly como bruja, y por supuesto que tenía razón. La bruja es la que deshace el patriarcado, capaz de ejercer poderes de iluminación y transformación. Imaginémonos todas como esa niña que va a ver a la bruja. Esto puede ocurrir cuando leemos las palabras de Mary Daly, que pretenden iniciarnos a ser feministas, que según el brujedario significa, abro comillas, ser capaces de poner al descubierto el modelo básico y la fuente de todas las formas de opresión, el patriarcado, y por tanto puede despertar la conciencia para la participación activa en el movimiento, la trascendencia y la felicidad. Mi deseo impío es que todas sigamos yendo a ver y ser siendo la bruja que ardamos juntas con fulgor para acabar con el patriarcado, desplegando las posibilidades de otras maneras y de otros mundos. Thank you so much, Jane. It's a lovely speech. Oh, thanks. I had so much fun. Thank you. You made me, by asking me to do this, you invited me to tell the story. So thank you. It's a lovely story, and I guess I mean, the whole story. Yeah. My story. Yeah. Thank you so Carmen. much. Muy bien, muchas gracias, Jane. Extraordinaria narración, lectura de tu experiencia con Mary Daly, de amistad, de creación. Queremos también tener ese fuego vivo, esa llama viva. Yo les quiero compartir, ya que tengo mi brujedario, también quiero invitar a que todas puedan tener su brujedario y puedan hallarse en estas palabras. Les quiero convidar una palabra de este diccionario brevemente.
que me gusta mucho. ¿Sí? Es la palabra caída, de la primera red de palabras. Dice caída, movimiento de las mujeres más allá del bien y el mal patriarcal, el prodigioso salto biofílico de las mujeres desde la ignorancia impuesta y la falsa culpa hacia la sabiduría irreverente. Bien, entonces ahora vamos a oír a nuestra bruja Ana Mañeru, comadre, compinche. Te damos la palabra. Tienes que... estás silenciada, Ana. A ver, ahora, ¿me oís? ¿Sí? Muchísimas gracias a Yeka, a todas, pero especialmente a Jane, que me ha emocionado muchísimo. O sea, me ha emocionado hasta las lágrimas, ¿eh? Lo digo así, porque hemos pasado tantas horas con Mary y saber que ella ha estado con Mary y que ella es una de las autoras del libro me deja, bueno, no os digo emocionada, me deja feliz. No sabía yo que iba a tener esta oportunidad en la vida de escuchar a Jane directamente. Bueno, esto no lo tiene ella para traducido, pero ya se lo diremos. Yo os cuento, Jane lo tiene traducido, Carmen Oliart y yo, Carmen está por ahí, que la veis, es mi socia de Sabina Editorial, llevamos trabajando juntas desde el año 2013. También como me ha emocionado de Jane cuando dice, Mary era una mujer difícil y tal, pero maravillosa, bueno, pues igual, Carmen y yo decimos, vamos, venimos, pero es una maravilla habernos encontrado, ¿no? Nos hemos encontrado gracias a dos brujas que propiciaron este encuentro. Una de ellas es Milagros Montoya Ramos, que fundó la editorial y desde su galaxia, porque ahora está enferma y no puede expresarse, pero desde su galaxia nos anima a seguir siempre. Y la otra bruja es Emily Dickinson, que actuó como medium para que nos encontráramos y nos comprometiéramos con la publicación de autoras como Mary Daly, que muestran libertad femenina y entonces nos empujan a todas a elegir y a mantener nuestra propia aventura, que eso es muy importante, yo creo. Y a mí es lo que me sugiere Mary Daly. Descubrir ahí con ella que las mujeres de todos los tiempos hemos creado y que mantenemos redes como esta red que tenemos esta tarde, que conforman lo que Mary Daly llama la Alianza Cósmica de Mujeres. Yo cada vez más me voy dando cuenta de que esa alianza existe y además que yo estoy en medio y tengo la suerte de que se va agrandando y agrandando. Descubrir esto es, diría Mary, una revelación de lo profundo, ¿no? Por encima, o sea, por debajo de todo lo superficial que hay, el ruido y tal, está lo profundo y en la Alianza Cósmica de Mujeres la descubrimos. Gracias a esa alianza y gracias a Mary, nos reconocemos mujeres, hijas de mujer, todas en una genealogía indestructible, siempre nueva y eterna. Digo indestructible porque por eso estamos aquí, por eso está aquí cualquier mujer, pero cualquier hombre también. O sea, es una genealogía que está tapada siempre, obstaculizada, pero indestructible y siempre nueva y eterna. La grandeza de muchas de las autoras que publicamos, os confieso que a veces, como hoy, por ejemplo, nos hace temblar. Yo estaba temblando oyendo a Jane. Nos hace temblar porque es una audacia y un atrevimiento lo que hacemos, ¿no? O sea, enfrentarnos a esa obra tan grande, a esas mujeres tan grandes, ¿no? Pero entonces, de distinta manera, con palabras de esas autoras grandes, nos decimos la una a la otra, en bajito, a veces sin palabras, pero sabemos lo que estamos diciendo, nos decimos, sigue, no temas, tu aventura eres tú, elige mantenerte firme, como decía Mary, mantén tu mirada salvaje y sobre todo al final habla bien de las mujeres después de tantos siglos de inicua maledicencia. Estas palabras últimas son de Luisa Muraro.
Cuando publicamos Exórbita, un viaje deslumbrante, una aventura increíble, no había nada traducido al español de Mary Daly, pero gracias a las feministas lúcidas supimos que una de ellas, la duesa de Jerez, la llamamos ahora, por esto que ha explicado de la duesa Jane, la había traducido ella por placer y por amor, o sea, gratis et amore, y además lo había colgado en la web, como somos nosotras, así, estas cosas. No hacía negocio. Ella se había enamorado de Mary Daly, como yo ahora estoy enamorada también, pero bueno, Carmen es la primera. Y este encuentro también de brujas, de comadres, nos animó a embarcarnos en la publicación, que ha marcado también el comienzo de una relación, no solo con Mary, sino desde luego con Carmen Martín, una relación profunda y divertidísima, porque lo uno no quita lo otro, ¿eh? La profundidad del feminismo no le quita al feminismo ser, para mí, lo que más me divierte del mundo, ¿no? Y eso, o sea, es algo alegre, vivo. El proceso fue precioso y por eso decidimos continuarlo, y en el 2024, o sea, hace un año, pues llegamos a poner en la calle el libro del Brujedario, primer diccionario de las tejedoras de palabras. Para mí este libro confirma la inteligencia y el dominio de la lengua y el sentido del humor también, y sobre todo el amor a las mujeres de Mary Daly. Todas esas cosas y muchas más, podríamos estar mucho tiempo diciendo. Ella, como esos juegos de palabras que hacen maravillosos, intraducibles, pero que Carmen Martín ha logrado traducir, Mary descubre, y dice cubre, descubre, desvela, destapa, deshace los nudos de la luz, nosotros estamos en luz y ellos hacen nudos, que han generado en la lengua materna los necios, rastreros y violentos, tanto academentes como iletrados. Todo esto son palabras de ella, ¿no? Que enmarañan y retuercen las palabras originales de enseñanza y transmisión femenina. Este libro es una obra abierta en el sentido de que su lectura y su consulta, porque es un libro también, es de lectura, te lo puedes leer seguido como una novela y lo entiendes y te gusta y te apasiona, pero también es un libro de consulta. Yo lo tengo en la mesilla de noche desde que lo hemos publicado. Esa lectura y consulta no acaba con la última página, sino que invita continuamente a ser comentada, retomada, releída, recreada, porque a este diccionario, a este brujedario, a este esfuerzo que han hecho estas dos mujeres, Mary Daly y Jane Caputi, tenemos que contribuir todas con nuestras palabras también, porque se nos ocurren muchas. A mí me han inspirado, bueno, no me creía capaz yo de crear tantas palabras nuevas, estoy muy contenta. La verdad es que es una fuente de inspiración para cada mujer que se detenga a indagar cuando habla, cuando hablamos, leemos o escribimos, y cuando nos detenemos asombradas por la capacidad de las palabras para nombrar la realidad, nuestra experiencia, pero también la capacidad de las palabras cuando se pervierte su uso, que lo pervierten, y lo pervierte el patriarcado, para intentar destruirla. O sea que una palabra, por eso tan bonito la Labris, y la llevo hoy también aquí porque me acompaña mucho, de Mary Daly, eh, pues claro, tenemos que en las palabras poder cortar ese doble uso, el auténtico y el pervertido, ¿no? Para entender qué es lo que pasa. Mary Daly ya sabemos que es una de las figuras de referencia del feminismo que hoy llamamos, bueno, y tradicionalmente se ha llamado feminismo radical, y que hoy las feministas lúcidas y también en Sabina Editorial sentimos y nombramos como feminismo radical de la diferencia. Os explico por qué. Porque la defensa de la dignidad de las mujeres, el reconocimiento de la genealogía materna, la consecución de la libertad femenina y la práctica política de la relación entre mujeres son signos de la radicalidad de Mary Daly. Pero eso es una radicalidad que también está presente en el pensamiento y la práctica de la diferencia sexual, encarnado sobre todo en feministas italianas, cuya figura más conocida es Luisa Murano, y también en otras autoras
algunas ya clásicas como Virginia Woolf, Nieves Muriel, Andrea Franulich de Pix, que la tenemos aquí hoy, Sheila Jeffries o Andrea Dworkin, que también están publicadas en Sabina Editorial. Estas mujeres estamos queriendo que sus libros salgan a la luz en español. Las que son en español directos las publicamos y las que no, traducirlas. Del Brujedario no quiero decir muchas más cosas, pues lo que tenéis que hacer todas es leerlo, darle mil vueltas. Eso, de verdad os lo aconsejo, no os vais a arrepentir nunca. Es un libro increíble. Yo pienso que es una obra imprescindible para desentrañar las mentiras de los lenguajes construidos para perpetuar un sistema global de violencia sexual masculina contra las mujeres. Y yo me veo desentrañando mentiras y mentiras. Cuando ya me creo que ya me he dado cuenta de todas las mentiras, me doy cuenta con el Brujedario que todavía más y más. O sea, ella es que profundiza de una manera increíble. Esas son las mentiras de los lenguajes artificiales y artificiosos que tanto deslumbran, ¿eh? Porque la ciencia, la economía, la religión, la no sé qué, la política segunda o política de los partidos, esas mentiras, o sea, esas mentiras en las palabras, ese retorcimiento de las palabras, lo que hacen es tratar de reemplazar la lengua primera, porque la lengua con verdad existe, ¿eh? Es la lengua en la que se corresponden las palabras con las cosas. Y esa lengua es de origen femenino y materno, que no se nos olvide. Es la lengua que aprendemos en la primera infancia y que cuando no nos han pervertido la lengua todavía, nos permite entender el mundo. Eso ocurre cuando la lengua no es prostituida. Hay muchas formas de prostituir la experiencia femenina y una de ellas es prostituir la lengua. Y lo hacen por intereses que son siempre, con palabra de Mary, necrofílicos, o sea, de muerte, no de vida, no son biofílicos, son necrofílicos. Intereses de dominio, de destrucción y de beneficio económico a cualquier precio. Mary Daly y Jane Caputi han escrito una obra maestra para ayudarnos a cada una a desvelar los lenguajes patriarcales. Gracias siempre a Mary, gracias siempre a Jane Caputi. Thank you very much, Jane. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Tenemos un futuro, sin duda, para seguir hilando. Después cotillaremos mucho, todas acá. Somos todas cotillas. Andrea, querida Andrea Franulich, te damos la palabra. Gracias. Gracias, Yeka, y bravísimas Ana y Jane Caputi también. Voy a leer un breve texto que he escrito, pero voy a tener que dejar de mirarlas porque no lo tengo impreso. Entonces voy a mirarlo en la pantalla de la computadora. Así que si es que se me va la voz, me interrumpen nomás para saber que eso está pasando, porque no voy a poder mirar los gestos. Eh, bien, los mensajes alados de Mary Daly y Jane Caputi. Gracias Ana Mañeru Méndez y Carmen Oliart, editoras y amigas sabinas. Gracias Carmen Martín Rojas, traductora y lúcida amiga, por regalarnos este tesoro en español. Mi aproximación a la lectura del Brujedario es todavía muy inicial. Aún así, de entrada advierto que una está ante una obra de arte magistral y de excelencia femenina. No académicamente, por supuesto. Podemos estudiarla profundamente desde miradas e intenciones libres del canon patriarcal y sería una empresa a lo grande. Pero también es un libro que puede acompañar a toda mujer en su propio viaje interior,
emprendido en su día a día, o desde siempre al ritmo del tiempo de las mareas. Mary Daly nos dice en el prefacio: el brujedario es un libro de consulta de los mensajes alados, de las ángelas mensajeras de la diosa. Es así como me he dejado guiar por este libro en este viaje iniciático de bruja, augur, arpía, mujer salvaje y reidora. Y he logrado descifrar un primer mensaje que me ha llegado y les quiero compartir. Una no viaja desnuda, o bien viaja desnuda pero con memoria, parafraseando a María Zambrano cuando se refiere al renacer. La memoria entonces es nuestro abrigo. El mensaje que mi memoria ha descifrado, memoria que vive en cada uno de mis sentidos, sobre todo en la piel, es que nuestra dimensión espiritual tiene que ser anunciada, dicha y acrecentada. Y para eso necesitamos las palabras originarias y originales, palabras mágicas y hechiceras, como las que Mary Daly y Jane Caputi nos regalan en esta obra, luego de haberlas ellas sentido, intuido y escuchado, de las copas de los árboles que se balancean con el viento, del murmullo de sus hojas y del sonido subterráneo de los ríos que mojan sus raíces. Palabras que brillan en su étimo porque vienen adheridas a la experiencia, al cuerpo y a la carne de nuestras ancestras. Palabras que con escobas brujeriles las autoras han barrido con paciencia laboriosa, fogosa pasión y gloriosas carcajadas. Las han barrido de toda la basura y el ruido patriarcales que las encierran, las congelan, las aplastan y las empequeñecen para que ya no digan nada importante y principalmente para que nos desconectemos de nuestra dimensión espiritual y así sucumbamos a sus mentiras que intentan parecer verdades. Estas palabras recuperadas son la lengua materna, porque son palabras puente, palabras umbral entre la naturaleza y la cultura, entre la animalidad y la humanidad. Pienso que nuestra dimensión espiritual consiste en habitar ese puente o ese umbral y adornarlo de flores coloridas para que lleguen las aves mensajeras, las mariposas y las abejas. Imagino un puente donde la brisa nos acaricia el rostro con una templada tibieza. Es en este umbral donde ocurre la comunicación entre las especies. Pensaba hace unos meses, y ahora este mensaje del brujedario me lo ha confirmado, que la lengua materna que nos transforma en animalas simbólicas, como dice Luisa Muraro, es precisamente una potencialidad humana de raigambre femenina que permite la cercanía y no la distancia con el mundo animal. Y si del mundo animal se trata, es también la cercanía con el mundo vegetal y la posibilidad de entrar en comunión con la naturaleza. Este mensaje descifrado de manera incipiente ha venido a confirmar esta intuición. Las invito a abrir este libro y donde caiga la mirada y se posen las manos, descubran qué intuición le confirma a cada una. Yo abrí el libro y me encontré con gansos, patos, arañas, focas, gatas, zapas, perras, abejas, búas, elefantas, ranas, conejas, ardillas, delfinas, gaviotas, ocas, ballenas, y también con estrellas, luna, lago, riachuelos, árboles, asimismo con criaturas elementales como gnomas, ondinas, sílfides, salamandras, que habitan la naturaleza
guardiana esta del mundo de lo invisible. Me encontré con las autoras comunicándose con todas ellas para desenjaular las palabras que necesitamos para decirnos y también las palabras que desenmascaran las mentiras para no sucumbir a las insinuaciones misóginas, a las connotaciones peyorativas y a la luz de gas que minimiza nuestro sentir y nos hace sentir culpables. Hoy más que nunca necesitamos el brujedario, porque hoy más que nunca necesitamos habitar el puente florido. Eso requiere calma, tiempo no cronometrado, oxígeno y soledad, para que la lengua materna haga su trabajo, pasando por el sedazo de nuestro cuerpo y de nuestras entrañas, abriendo inusitadas dimensiones de sentido. En épocas de inmediatismo, de robotización desalmada, de vitrinización mediática y de discursos necrofílicos, las palabras brujeriles resguardan nuestra dimensión espiritual, femenina, materna y ancestral. No olvidemos que somos las depositarias de estas y cuando lo deseamos, las ponemos a disposición de quien realmente sabe escuchar. Tomen el libro y ábranlo para que las aves, siempre las aves, nos traigan mensajes alados. Hoy he hecho nuevamente este ejercicio y me han traído lo siguiente. Puede que tú olvides. Déjame decirte esto. Alguien en algún tiempo futuro pensará en nosotras. Safo. Muchas Muchas gracias. gracias. Ahora las vuelvo a ver. Muchas gracias, Andrea, a todas, a Ana, a Jane. Preciosa presentación. Solo queda, bueno, seguir dando las gracias y que emprendan la aventura de tener su brujedario para que puedan ir leyendo y hallándose en esta red de palabras. La invitación está abierta. Como dijo nuestra querida Ana, la aventura somos nosotras. Nuestra aventura. Carmen, despidamos a Jane si quiere dar unas palabras de despedida. Yeah, we are all done. I hope you enjoy it, Jane, and so much thank you so much to be here with us. I don't know if you want to say some words or you're silent. We can hear It was infinitely precious for me to be here and see all of you and hear your words. And Carmen sent me translations for the profound words that Anna and Andrea gave us. So thank you. And where do I buy a copy? Yeah, we can send you. You don't have to buy it. We Oh, can give yeah, I would you. love one. It'd be a pleasure. Yes. So I'm going to write to you and to Please, ask for we address. will, So okay, we'll we are in touch. correspond. Thank you so much, Muchas Jane. gracias, todas. Yes, thank you. Thank you so Thank you much. so much, Jenny. Thank you. Thank you. Vámonos. Bueno, Chao, gracias a chao. todas. Va a quedar colgada esta presentación del brujedario en el YouTube de Feministas Lúcidas para que lo puedan visitar después con más calma. Y eso, a comprar el libro, chiquillas. Eso, compren, A compren. regalarlo a las amigas. Creo Buy the que book. nos vemos Venga. pronto en Chao. algún otro hilado, en algún otro tejido. A cotillar ahora. A Que tengan cotillar. una muy buena tarde. A cotillar. Chao, guapa. Adiós, Chao, adiós. chao, Chao, queridas guapas. amigas. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, chao, Jimé. Chao, Jime. Chao, queridas. Adiós, adiós, gracias. Chao, chao.